El día de hoy hablaremos del sacerdote jesuita José Martín Cuestas. ¿Quién fue José Martín Cuestas? José Martín Cuestas fue un español que llegó aquí al Perú. Él era un sacerdote jesuita y se le designó su misión evangelizadora en los territorios de la actual provincia de Bagua, de Jaén, San Ignacio y la parte norte de Amazonas, la provincia de Condorcanqui. Él fue un misionero que llegó a estas tierras con el afán de evangelizar a los grupos étnicos, a los grupos nativos. A él le debemos muchas cosas, muchos aportes. Además de ser sacerdote, José Martín Cuestas, como todo jesuita, fue un científico, fue un investigador que nos ha dejado muchos aportes, sobre todo en el campo de la historia, de la geología, de la antropología, de la etnología, de la lingüística y de múltiples temas más. Hoy les quiero hablar quizás de su obra cumbre, de su obra que le tomó muchos y muchos años de investigación, tanto aquí en el Perú, en Europa y en muchos otros lugares del mundo. Su principal obra de ese sacerdote fue un libro que escribió, nada menos que en 5 tomos, que él denominó Jaén de Bracamoros. Bueno, Jaén de Bracamoros consta, como ya indicamos, de 5 tomos que fueron publicados de una manera descontinua. El primer tomo se publicó en el año de 1984, tanto el primero, segundo y tercer tomo. El cuarto tomo se publicó en 1988 y el último tomo, el quinto tomo, se publicó en el año de 1989. Todo investigador, todo estudiante o toda persona que desea averiguar el pasado histórico de la provincia de Bagua, de Condorcanqui, de Jaén, de San Ignacio, inclusive de la provincia de Ucubamba, es de ver como una buena investigación para adentrarnos en el pasado histórico de estas provincias, la consulta necesaria e indispensable de los escritos del padre José Martín Cuestas. Debido a que estos 5 tomos no se publicaron de una forma, de repente todas en un solo momento, es que hay muchas confusiones acerca de este material. Hay unos que indican que son la gran mayoría, que solamente son 3 tomos. Otros vuelta que indican que son 4. Y los que conocemos sabemos que son en realidad 5, ¿no? Tal es así que, como elemento anecdótico, es que estos 5 tomos ni siquiera los posee la misma Biblioteca Nacional completos. La Biblioteca Nacional del Perú
solamente posee el tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3. Entonces en la Biblioteca Nacional del Perú no vamos a poder conseguir tanto el cuarto ni el quinto tomo, ¿no? Porque el cuarto y el quinto tomo fueron publicados posteriormente en fechas diferentes. El tomo cuarto en el año 88, el tomo quinto en el año 89 y los primeros tomos en el año 84. La primera publicación o la primera colección a la que tuve acceso de manera completa me fue obsequiada también por un sacerdote jesuita, un sacerdote también que estuvo transitando en ese territorio, en esas latitudes, el padre Jaime Reagan, ¿no? Que también ha publicado varios artículos científicos, inclusive tiene un libro que ha titulado La religiosidad en los pueblos de Jaén, San Ignacio y Bagua. Conocí al padre Jaime Reagan cuando estaba de estadía en la ciudad de Lima y generalmente frecuentaba el CAJ, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica. Entonces, esta es una entidad especializada en la investigación de grupos étnicos. Sobre todo está especializada en el estudio de los grupos humanos de la parte norte de Amazonas. Tiene una riquísima biblioteca, todas las publicaciones, todos los libros. Entonces hay que reconocer que fue el sacerdote jesuita Jaime Reagan quien me brindó, me obsequió los 5 tomos de José Martín Cuestas. Posteriormente también he ido acumulando otras colecciones, libros también de este mismo padre. Muchos de ellos, bueno, en el transcurso de los años he ido obsequiando a algunos amigos que están interesados en la realidad local, en la temática local. ¿Cuál es la importancia de estos libros, de este material que publicó el sacerdote José Martín Cuestas? La importancia, al menos para mí, fue una suerte de introducción a la historia de la provincia de Bagua. Aquí en estos libros fue por primera vez donde encontré las primeras referencias de los documentos del siglo XVI que nos hablan de Bagua. Es así que ahí hacen referencia textualmente a la relación o crónica del español Diego Palomino, ¿no?, que arribó a esta zona, a este lugar, en el año de 1549. Además de esa crónica, también hacen referencias a muchos escritos de españoles de esa época, escritos de encomenderos, escritos de repente de las personas que se les asignó ese territorio como una suerte o en plan de encomienda. También citan mucho a la relación anónima de la tierra de Jaén, a la relación de Jaime de Marcos, pero lo que nos interesa a nosotros como baguinos es el tema de las sociedades desaparecidas que habitaron ese territorio en el siglo XVI, y aquí lo encontramos. Entonces ustedes lo tienen en imagen, este libro. Si alguna vez van por Lima, tanto por la feria de libros más grande del Perú, la feria permanente Amazonas, o la parte de Quilca, Malambito,
o la Plaza Francia. Vean por ahí estos libros si se los encuentran. Hay que adquirirlos, ¿no? Porque hay una información valiosa que va desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Toda la parte histórica de estas provincias del norte de Amazonas y la parte norte de Cajamarca. Aquí el sacerdote jesuita José Martín Cuestas, como ya dije, él transitó por el archivo de India de Sevilla, archivos de Quito, archivos de Trujillo, los archivos de Jaén y también documentos de municipalidades. En el tomo 1 de esta colección nos indica o nos cuenta acerca de los antecedentes históricos, de cómo llegaron a América los primeros españoles, las distintas batallas que se dieron para llegar a estas tierras, para tomar ese territorio, con los grupos humanos, con las entidades nativas. El segundo tomo, que a mi parecer es el más importante, ya que siempre consulto y hay datos muy interesantes. Aquí es donde se habla frecuentemente de la relación del capitán español Diego Palomino, y aquí nos habla acerca de las entradas de los españoles a estas tierras, de la vida y costumbres de estos grupos culturales, y aquí nos indica inclusive los nombres de los grupos étnicos, de los grupos humanos que habitaban esos territorios. Para particularizar el tema, diremos que en la provincia de Bagua, según nos informa el sacerdote jesuita José Martín Cuestas, basado en los documentos del siglo XVI, aquí en el siglo XVI los españoles encontraron dos grupos étnicos o dos naciones: la nación Bagua y la nación Copayín. Otro de los aportes importantes del padre José Martín Cuestas es que en el tomo 1 de Jaén de Bracamoros publicó, al menos al alcance del territorio americano, ¿no? O los estudiantes universitarios o investigadores de este país, publicó en este territorio, en América, el mapa del capitán español Diego Palomino. Este mapa se encuentra, el original se encuentra en el archivo de Indias en Sevilla, ¿no? Obviamente esto de acá es un calco, ¿no? Es un calco del mapa original en aquella época que el sacerdote José Martín Cuestas estaba realizando su investigación, o las personas también que le brindaban información, le auxiliaban. En aquella época no estaba al alcance de todos las cámaras fotográficas digitales que tenemos ahora, una fotocopiadora, un escáner. Es por eso que hubo de hacer un calco de este mapa. Bueno, y lo interesante de este mapa es que aquí sitúa algunos pueblos, algunos grupos humanos desaparecidos. Tal es así que tenemos pueblos como Upa, como Alambo, pueblos como Bagua, como Copayín. Esos últimos todavía siguen existiendo como topónimo, ¿no? En el siglo XVI,
este río que pasa al costado de la ciudad de Bagua, el nombre original fue Río Bagua. Era conocido como el río Bagua. Porque Río Ucubamba, el término Río Ucubamba es un nombre posterior, ¿no? Que se le incorporó a fines del siglo XVIII. Es así que los primeros mapas que he visto donde figura como tal, como Río Ucubamba, recién a menos tengo esos documentos, quizás hayan otros documentos un poco más antiguos, pero la información que poseo es que por primera vez un mapa sale como Río Ucubamba es en las acuarelas o en los dibujos, en los planos cartográficos del obispo de Trujillo, Baltasar Jaime Martínez de Compañón. Ahí es donde por primera vez se registra como Río Ucubamba, y ahí ni siquiera sale con la letra U, ¿no? Sino sale con V, es decir, en castellano antiguo, ¿no? Y bueno, y Río Bagua sí lo registramos desde el siglo XVI, XVII, XVIII, inclusive hasta parte del XIX. Pero Río Bagua era el nombre original de este río que pasa por la margen derecha de la ciudad de Bagua Grande y por la parte izquierda de la ciudad de Bagua. Ese fue el nombre original, Río Bagua, ¿no? Posteriormente también hay unos mapas donde el nombre de este río Bagua ha sido distorsionado. Hay unos mapas, por ejemplo, que aparece como Río Guagua con H, pero son posteriores. Guagua con H son datos posteriores, pero el dato más fidedigno, el documento más antiguo que tenemos, sale así, ¿no? Como Río Bagua con B grande, entre comillas, como se dice, con A, con G, con U y con A, con Bagua, así con todas las letras que indicamos, sale Río Bagua. Bueno, y aquí en el tercer tomo de este libro ya te comenta todo el tema de evangelización que hicieron en esos territorios los españoles desde el siglo XVI hasta en el tomo cuarto tocan la evangelización del siglo XVII, y en el tomo quinto la evangelización de estos territorios que va desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX. Así es. Bien, un dato también interesante que me gustaría comentarles es que cuando conversé con el sacerdote Jaime Reagan, en esa época que le conocí, era director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, me indicó que estos libros oficialmente nunca salieron a la venta al público. ¿Y por qué no salieron? Porque justamente ya habiendo concluido la impresión del material, el padre Martín Cuestas fallece. Y es la pregunta que le hice al sacerdote Jaime Reagan: ¿por qué era tan complicado, tan difícil encontrar estos libros en las librerías, bibliotecas o anticuarios? Y él me indicó que justamente fue el motivo por el que oficialmente nunca salieron a la venta. Nunca salieron a la venta. Y me comentó que tenían un buen lote en uno de los almacenes del Vicariato Apostólico San Javier del Marañón, ¿no?
Y obviamente los libros que se comercializaban por ahí de una manera suelta, sin colección completa o colecciones completas, era raíz de que cuando llegaban al vicariato les obsequiaban a algunos investigadores, a algunos religiosos parte de esos libros, ¿no? Y de esa manera no tan generalizada, es que salió al público, ¿no? Es por eso que encontrar una colección completa de Jaime de Bracamoros es un poco complicado. Hace unos días estuve visitando a un amigo librero que tiene ahí su tienda de libros en el pasaje Bracamoros, y él me indicó también que estaba tras la búsqueda de estos libros y que actualmente en Lima, en la Feria de Libros Amazonas, la colección completa cuesta 1000 soles, ¿no? Así es, cuesta 1000 soles. Y eso, si lo encuentras. Bueno, yo tuve la fortuna de que, como ya indiqué, conozco al sacerdote jesuita Jaime Reagan. Él me obsequió un lote o una colección de los 5 tomos de Jaime de Bracamoros. Y en mi estancia en Lima también, algunas veces en mis recorridos por Malambito, por Amazonas, la Plaza Francia, he ido recolectando uno por uno, ¿no? Bueno, pero el de calidad lo tengo completo porque la mayoría de libros les he obsequiado, ¿no? Hay algunos libros, algunos números que le he obsequiado a mi amigo William Lucano Aguilar. Otros números también le he obsequiado a mi amigo el artesano baguino Juan Córdoba Gallo, ¿no? Sobre todo para que ellos conozcan, ellos lean y de alguna manera haya personas que conozcan del tema y uno tenga la oportunidad de debatir, de intercambiar propuestas, de conocer, de saber de repente algún hallazgo o algún dato que al suscrito se le ha pasado. Esa es la ventaja, ¿no? De compartir material. ¿Para qué? Para que el conocimiento se amplíe, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia, los datos, el conocimiento no debe ser solamente dicha de un grupo selecto o de iluminados. El conocimiento es para compartirlo. El conocimiento, este conocimiento local, es para generar conciencia social, una conciencia de identidad local.